¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió antes de la creación del mundo? Muchas personas rechazan el relato bíblico de la creación, pensando que contradice los descubrimientos científicos realizados en los últimos siglos. ¿Pero es realmente el caso? ¿Qué dice y qué no dice la Biblia? Antes de la creación del mundo, solo existía Dios. La historia de la creación se describe en la Biblia, en los primeros capítulos del libro del Génesis. Consiste en la idea de que Dios creó el universo y los seres vivos de forma sobrenatural. ¿Será? En este vídeo, hablaremos sobre el evento que ocurrió antes de la creación del mundo contada en la Biblia. Primero, debemos mirar a la propia Biblia para ver lo que el Dios creador tiene que decir sobre su creación. Al sumar las edades de los patriarcas bíblicos, llegamos a una fecha de aproximadamente 6.000 años atrás para los primeros padres humanos, Adán y Eva, creados por Dios al final de 6 días de creación. Antes de continuar, agradezco tu suscripción y tu like aquí en el canal. Entonces, ¿cómo entender esto si los científicos afirman que el universo y nuestro planeta tienen miles de millones de años? Aunque puede haber fallas en los métodos de datación, considere que las personas a menudo hacen suposiciones erróneas sobre lo que dice la Biblia. ¿Qué revela realmente? El primer capítulo del Génesis se aclara en otros pasajes. Tenga en cuenta que Dios no suele explicar todo lo que hay que saber sobre un tema en un solo lugar en la Biblia. Incluso los escritores bíblicos, inspirados por él, no siempre comprendían completamente lo que registraban. Compare en Daniel 12, 8 a 9. Escuché pero no entendí. Entonces pregunté, Señor mío, ¿cuál será el resultado de todo esto? Respondió, sigue tu camino, Daniel, porque las palabras están selladas y selladas hasta el tiempo del fin. Y 1 Pedro 1, 10 a 12. Fue acerca de esta salvación que los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes investigaron y examinaron, buscando saber el tiempo y las circunstancias a las cuales apuntaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando predijo a ustedes los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían a esos sufrimientos. Se les reveló que estaban ministrando no para sí mismos sino para ustedes cuando hablaron de las cosas que ahora se les anuncian mediante aquellos que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas que incluso los ángeles anhelan observar. A menudo Dios da más detalles en otros pasajes. Así sucede con Génesis. Vea, por ejemplo, que Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Puede parecer que este versículo describe el comienzo de todo, sin embargo Dios más tarde revela detalles de eventos y condiciones que ocurrieron antes de eso. El apóstol Juan en 1:1 a 3, escribiendo bajo la inspiración de Dios, nos lleva a un tiempo anterior a los acontecimientos descritos en el primer capítulo del Génesis. En el principio, dice él, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada se hizo. Aquí la Biblia revela que antes de la creación del cielo y la tierra descrita en Génesis 1, el Verbo divino, aquel que se convirtió en Jesús, versículo 14, estaba con Dios y Dios hizo todo a través de él. Nada de esto se revela en el relato del Génesis, pero estos detalles nos ayudan a entender quién era Dios al principio y al momento de crear la tierra. Vemos que Juan nos da más información que nos ayuda a entender lo que sucedió. De la misma manera, Génesis 1:2 describe la tierra como sin forma y vacía. Esta descripción superficial no ofrece ninguna explicación de por qué la tierra estaba en esta condición. Sin embargo, Dios revela más detalles en otras partes de su palabra. Aunque no se menciona en Génesis, Dios en otros lugares explica que los ángeles estaban presentes en la creación de la tierra. Encontramos este detalle registrado en el libro de Job 38, 4, 6 a 7, donde Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular, cuando las estrellas de la mañana juntas cantaban alegremente y todos los hijos de Dios se regocijaban? Las estrellas de la mañana y los hijos de Dios, los ángeles, se regocijaron al ver que la tierra pasaba a existir milagrosamente. ¿La rebelión angélica?
La clave para entender por qué la tierra estaba, sin forma y vacía, tiene que ver con lo que sucedió con algunos de estos ángeles. Nuevamente, Génesis no describe nada de esta historia angelical. Sin embargo, más tarde, en su palabra en Isaías 14, 12-14, Dios revela que había un gran ángel, Lucifer, que se rebeló contra él, como caíste del cielo, o estrella de la mañana, era el nombre de Lucifer, hijo del amanecer. ¿Cómo fuiste arrojado a la tierra, tú que derribabas a las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la congregación, en el punto más alto del monte santo. Subiré más alto que las nubes más altas, seré como el Altísimo. Aquí Dios explica que Lucifer tenía un trono, lo que representa una posición de liderazgo y autoridad. Se levantó desde algún lugar inferior para intentar derribar a Dios, pero fue lanzado al suelo. ¿Dónde estaba este lugar del trono de Lucifer? Jesucristo, quien presenció todo como el Verbo junto a Dios en la creación, revela más detalles. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dijo en Lucas 10 y 18. Lucifer, quien se convirtió en Satanás, que significa adversario, en su rebelión fue expulsado del cielo a la tierra. La Biblia explica que Satanás mantiene su autoridad sobre este planeta. Observe lo que Satanás le dijo a Cristo en Lucas 4, 5-6, el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo, te daré toda la autoridad sobre ellos y todo su esplendor, porque me han sido dados y puedo dárselos a quien quiera. Jesús resistió esta tentación, pero no disputó la afirmación de la autoridad de Satanás, luego incluso lo llamó, el príncipe de este mundo, en Juan 12 y 31, ha llegado la hora de juzgar a este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Juan 2 y 30, ya no hablaré mucho más contigo, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Él no tiene ningún derecho sobre mí? Juan 4 y 11, y del juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Aparece en otro lugar en 2 Corintios 4, donde se le llama, el Dios de este siglo. No es casualidad que en Génesis 3, justo después de que Dios creara a Adán y Eva, Satanás apareciera en escena en el jardín como una serpiente. La tierra estaba, y todavía está, bajo su dominio. Había sido expulsado a la tierra antes de la creación del hombre. Como se ve en el relato de la tentación de Cristo, Satanás había recibido autoridad sobre la tierra. Luego se rebeló contra Dios en una batalla en la que fue arrojado nuevamente a la tierra, como dijo Cristo. La tierra es el reino de Satanás. El libro de Job en 1:7 registra a Dios hablando con Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de vagar por la tierra y caminar por ella. ¿Cómo llegó la tierra a ser devastada y vacía? En Génesis no vemos detalles de la inspiradora creación inicial, la creación mucho antes de Adán y Eva donde los ángeles cantaron de alegría. Y luego, no leemos cómo la creación llegó a ser un caos, sin forma y vacía. El texto no ofrece pistas. Observe que la Biblia Nueva Versión Internacional tiene una anotación marginal sobre la traducción de Génesis 1:2, definiéndola entre paréntesis, la tierra era, o posiblemente se convirtió en, sin forma y vacía. ¿Dios revela en algún otro lugar de su palabra cómo llegó la tierra a estar en este estado desordenado, sin forma y vacía? Él nos da algunas pistas en el libro de Isaías 45:18. Porque así dice el Señor que ha creado los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo, Él la estableció, no la creó vacía, sino que la formó para ser habitada, yo soy el Señor y no hay otro. El término hebreo traducido aquí como vacío, es la misma palabra traducida como sin forma en Génesis 1:2. Sin embargo, aquí Isaías registra a Dios diciendo que originalmente no creó la tierra en esta condición. Otro texto, como en Jeremías 4:23, miré a la tierra, y he aquí que era sin forma y vacía, también los cielos, y no tenía su luz. Describe esta devastación similar sobre la tierra usando las mismas palabras traducidas como sin forma y vacía en Génesis 1:2. No hay duda de que estas palabras describen a la tierra como vacía, abandonada,
como un terreno baldío. El relato de Génesis simplemente no proporciona todos los detalles. Pero la totalidad de la Biblia completa esta historia en otras partes. Las piezas faltantes se dan en otras escrituras, que nos hablan sobre la rebelión de Satanás contra Dios. Y describen su intento de derribar a Dios y que, como resultado de una gran batalla sobrenatural, fue arrojado abajo. Vemos lo que parece ser una situación paralela en Apocalipsis 12, 7-9, que describe un intento de Satanás para derribar a Dios poco antes del regreso de Cristo, y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni más se encontró su lugar en los cielos. Y fue arrojado el gran dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sin embargo, Dios permitió que Satanás mantuviera su autoridad sobre este mundo actual. El propio Satanás le ofreció a Jesús la oportunidad de compartir con él este gobierno sobre la tierra. La tierra renovada y restaurada. En otra sección de las Escrituras donde Dios inspiró un salmo revelando más sobre su creación, en el Salmo 104, 24, 30, «Oh Señor, cuán variadas son tus obras. Todas las cosas las hiciste con sabiduría, llena está la tierra de tus riquezas. Envías tu espíritu y son creados y así renuevas la faz de la tierra». La superficie de la tierra necesitaba una renovación cuando Dios creó las formas actuales de vida que vemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué representa el registro fósil? El registro fósil muestra una serie de fósiles de formas de vida en depósitos sedimentarios esparcidos por toda la corteza terrestre. El hombre, tal como lo conocemos, hecho a imagen de Dios con enormes capacidades creativas y espirituales, dejó registros escritos que nos llevan a poco más de 5000 años atrás. Este es un corto periodo de tiempo en comparación con lo que la mayoría de los científicos consideran la edad de la Tierra y las estrellas basándose en sus investigaciones. El hombre construyó las pirámides en un tiempo increíblemente corto, lo cual desafía cualquier construcción hasta hoy. El hombre viajó a la Luna y envió naves espaciales para explorar nuestro sistema solar y más allá. Estos logros muestran una enorme diferencia entre la Tierra antes y después de Adán. ¿Por cuánto tiempo existieron los ángeles antes de que se creara al hombre? La Biblia no revela la respuesta. ¿Cuánto tiempo llevó Lucifer convencer a 1/3 de los ángeles para rebelarse contra Dios? Recuerde que los ángeles son seres espirituales para quienes el envejecimiento no tiene ninguna consecuencia, como aparece en Lucas 8:36, porque ya no pueden morir más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Esto podría haber ocurrido en cualquier periodo de tiempo, quizás millones o miles de millones de años. Los ángeles fueron creados y vivieron antes de la creación de Adán y Eva y la renovación de la tierra descrita en Génesis. Parece que la rebelión de Satanás ocurrió después de que la Tierra pasara por la era de los dinosaurios. Los geólogos están de acuerdo en que algo dramático sucedió entre la edad de los reptiles y la edad de los mamíferos. Como el famoso paleontólogo George Galloway Simpson comentó una vez, el evento más intrigante en la historia de la vida en la Tierra es el cambio de la era mesozoica de los reptiles a la era de los mamíferos, llamada era cenozoica. Es como si de repente una cortina bajara en un escenario donde todos los papeles principales eran de reptiles, especialmente dinosaurios, en gran número y desconcertante variedad, y volviera a subir para revelar inmediatamente el mismo escenario, pero con un elenco completamente nuevo, un elenco en el que los dinosaurios no forman parte, los extras son otros tipos de reptiles y los papeles principales son todos interpretados por mamíferos, de una especie que solo se sugirió en actos anteriores. Aparentemente, esto refleja el cambio del mundo preadámico, raza humana que vivió en la Tierra antes de la creación de Adán y Eva al mundo del hombre. Ciertamente hay reptiles más pequeños en nuestro mundo, pero son insignificantes en comparación con los que existían en la época anterior. Esta no es la única explicación disponible para la Tierra antigua, pero parece ser la que tiene más sentido bíblico. Pues acepta literalmente los días de 24 horas de la semana de creación, no recreación, y al mismo tiempo permite el espacio para un periodo indefinido antes de la creación de la humanidad, que puede incluir a los dinosaurios y las eras anteriores.
La explicación de la Biblia. ¿Puede la Biblia explicar la evidencia del registro fósil, que apunta a una tierra antigua y a la creación divina al mismo tiempo? Sí, ella puede. No sabemos los detalles de lo que sucedió antes de la era del hombre. Pero en Marcos 4:22, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, y nada se hace para quedar oculto, sino para ser descubierto. Quizás la siguiente cita del escritor George Sim Johnston pueda resumir mejor esta verdad: el libro del Génesis ha resistido el escrutinio de la geología y arqueología modernas. La física del siglo XX describe el comienzo del universo en prácticamente los mismos términos cosmológicos que Génesis. El espacio, el tiempo y la materia surgieron de la nada en una sola explosión de luz completamente propicia para la vida basada en carbono. Un número creciente de químicos y biólogos están de acuerdo en que la vida tuvo su origen a partir del modelo arcilla, a Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Diría que todo esto es un desarrollo curioso para los darwinistas. Pero estas cosas no son un desarrollo curioso para aquellos que creen fielmente en toda palabra que sale de la boca de Dios en Mateo 4:4, como lo hizo Cristo. Saben que tales verdades fueron registradas en la Biblia para la humanidad hace miles de años. La Biblia es lo que debe guiar nuestro estándar moral, para descubrir nuestra única fuente verdadera y quizás sobre todo para nuestra creencia en el Dios creador invisible. Entonces no debemos dudar del verdadero origen de las especies mencionadas en el épico relato de la creación, el libro sobre el comienzo de todo, Génesis. ¿Realmente importa en qué crees? Los pilares que supuestamente sostienen la evolución, el registro fósil, selección natural y mutación aleatoria no sostienen teoría darwiniana, por ejemplo. Hemos visto que evolución no puede explicarse a través de numerosos hechos vemos mundo a nuestro alrededor. También hemos visto que el libro Génesis no entra conflicto ciencia cuando analizan evidencias realmente ofrece explicación mucho más sólida teoría darwiniana. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? La elección es tuya de cómo lo ves. Puedes elegir quedarte con el punto de vista de que no hay un creador y que todo es simplemente el resultado del azar ciego, una serie de incidentes afortunados. Puedes decidir por ti mismo cómo debes vivir y qué valores y principios utilizarás para tratar con los demás. Puedes creer que el hombre creó a Dios y no al revés. Como señaló Pablo hace casi 2000 años, muchas personas están bastante satisfechas de encontrar formas de discutir sobre toda la evidencia de un creador. En Romanos 1:20-32, porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se han visto claramente, siendo comprendidos por medio de las cosas creadas, de modo que tales hombres son inexcusables. Por otro lado, puedes aceptar la evidencia de que existe un creador que se preocupa por ti de una manera que ni siquiera puedes imaginar. Hace unos 3000 años, el rey David registró sus pensamientos al mirar la magnificencia del cielo por la noche. Oró a Dios en el Salmo 8:3-4, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí has fijado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te preocupes por él, y el hijo del hombre para que te preocupes por él? David entendió que un ser capaz de crear tanta perfección y esplendor debe tener un gran plan y propósito para nosotros. Y de hecho lo tiene. Dios quiere revelarte ese propósito, mostrarte el camino para salir del dolor y la tristeza que hemos traído sobre nosotros mismos. Dios hace esta increíble invitación en Jeremías 33:3, clama a mí y yo responderé y te diré cosas grandes e insondables que no conoces. Gracias por ver y no olvides suscribirte a nuestro canal Viajero del Tiempo. Comparte este vídeo con quienes necesiten escucharlo. Recuerda, Dios está de tu lado. Que tengas un día lleno de bendiciones.